Hola, bienvenido a nuestra interacción virtual. Mi compañero Donald Benoit y mi persona Evelyn Llanes estaremos enfocándonos en la materia de evolución. En esta oportunidad les estaremos hablando un poco sobre el origen de la mitosis y su importancia, la sexualidad y la teoría del canibalismo, siendo estos fenómenos biológicos que han evolucionado a lo largo del tiempo y que presentan importantes implicaciones en la supervivencia y adaptación de las especies. Origen de la mitosis. Este proceso fue descubierto por Walter Fleming entre 1879 y 1882. Él describió cómo se dividían y replicaban las células, pero fue descrita por primera vez en 1848 por el botánico Wilhelm Hofmeister, mientras que Fleming fue uno de los primeros en dedicar su tiempo a la citología, al estudio de los cromosomas. La división celular había sido ya descrita en 1842 por Carl Nägelin, quien pensaba que era un evento anómalo. Pero fue Fleming el primero en detallar los movimientos cromosómicos en el proceso de la mitosis. En el año de 1879, Fleming utilizó tintas de anilina para teñir células de embriones de salamandra, siendo capaz así de visualizar el material filiforme a medida de que las células se dividían. Esto debido a técnicas de microscopio óptico. Él descubrió estructuras características similares a hilos en la célula, la cual él llamó a esta etapa de mitosis, por la apariencia de los hilos que él observaba en la célula. Ahora sabemos que los hilos son cromosomas condensados que se hacen visibles por primera vez con el microscopio óptico durante una etapa mitótica llamada prefase. Fleming, él describió todo este proceso en su libro Sustancia celular, núcleo y división celular, el cual fue publicado en 1882. Ahora podemos saber que gran parte de lo que hoy se estudia de la mitosis se originó gracias a las observaciones de Fleming. Él vio los cromosomas cómo se duplicaban cuando aparecía en prefase y resolvió el problema de la partición cromosómica entre las células madre e hija. Esto fue importante para el trabajo posterior de la meiosis y la teoría cromosómica de la herencia. Cabe mencionar que la historia de la larga investigación sobre la mitosis es bastante amplia y comenzó mucho antes del descubrimiento del ADN como depósito de información genética. Sin embargo, se han logrado grandes y rápidos avances desde la introducción de la tecnología del ADN recombinante y el descubrimiento del control universal del ciclo celular. Se ha descubierto una gran cantidad de genes eucariotas conservados necesarios para la progresión de las etapas mitóticas, tempranas a la tardía, lo que confirma que la replicación del ADN y la mitosis son los dos eventos principales en el ciclo de división celular. Ahora les explicaré de una manera más detallada el proceso de la mitosis celular. Una célula se crea a partir de otra célula preexistente y en la mitosis celular nos explica cómo ocurre esta división celular. La división celular tiene un papel muy importante para los seres vivos, ya que tiene que ver con la vida de una célula, desde su formación hasta su división para formar dos células hijas. Y cuando se dividen, las células pasan el material genético, pero este debe ser idéntico a la de la célula principal. En la mitosis celular, todo inicia desde la célula denominada madre para crear dos células hijas. Este tipo de células se denominan células somáticas
que estas son todo tipo de células que tenemos en nuestro cuerpo, a excepción de las células sexuales, como los óvulos y los espermatozoides. Para iniciar la mitosis celular, primero ocurre una fase muy importante, y esta es la interfase. En esta fase ocurre la replicación del ADN, es decir, se copia exactamente la misma información genética. Esta información se encuentra en los cromosomas, que a su vez forman a las cromatidas, que tienen la misma información genética. Además, en esta fase también ocurren reacciones muy importantes, como la síntesis de proteínas, el incremento de las mitocondrias y los cloroplastos, y esto ocurre en 3 fases. Fase G1, donde los organelos crecen y se duplican. Después vamos a la etapa S, donde ocurre la replicación del ADN, para finalmente pasar a la etapa G2, donde se condensa todo el material genético y se prepara para la división celular, contando con las proteínas necesarias para hacer esto, y además de formar estructuras llamadas centrosomas, que van a ser importantes en la siguiente etapa. Después de esto viene la mitosis, donde aquí inicia la división de la célula madre para la creación de las células hijas, y esto ocurre en 4 fases: la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase tenemos la condensación del material genético en los cromosomas, para posteriormente generar microtúbulos, que estos se denominan uso mitótico. Estos van conectados hacia los centromas, además que en esta etapa desaparece la membrana nuclear. En la metafase, los microtubos formados hacen que los cromosomas se alineen, tomándolos de los centrómeros, posicionando a los cromosomas hacia el ecuador. En la anafase, aquí el uso mitótico rompe los cromosomas, dejando a las cromátidas hermanas, llevándola hacia los polos de la célula. En este proceso, la célula se estira. Telofase. Se separan las cromátidas hermanas en cada extremo. Por lo tanto, se comienza a formar la membrana nuclear en cada célula hija. Además, se divide el citoplasma, y aquí los microtubos se ensamblan, ya que la división celular ha terminado. Cabe mencionar que para el caso de las células somáticas, estas cuentan con 23 pares de cromosomas, es decir, en total tienen 46 pares de cromosomas, la mitad heredada del padre y la otra mitad de la madre. Las células creadas por la mitosis deben tener la misma información genética, por lo tanto, los 46 cromosomas de la célula madre también los tiene que tener las células hijas. El origen de la sexualidad en términos biológicos se relaciona con la evolución y la reproducción de los organismos. La meiosis, un proceso crucial e importante, eso es un proceso clave en este contexto, ya que es el mecanismo celular que permite la formación de gametos, células sexuales, óvulos y espermatozoides, y por ende la reproducción sexual. Y aquí te explico brevemente un poquito más sobre esto. La meiosis, un proceso celular. La meiosis es un tipo de división celular que reduce la mitad del número de cromosomas en las células hijas, produciendo 4 células haploides a partir de una célula diploide.
Esto es fundamental para la reproducción sexual, ya que los gametos, óvulos y espermatozoides deben tener la mitad del número de cromosomas para asegurar que, al fusionarse durante la fertilización, se establezca el número correcto de cromosomas en el nuevo organismo. Fases de la meiosis. Meiosis 1. Se divide en varias fases, como la profase, la metafase, anafase y la telofase 1. Durante esa fase, los cromosomas homólogos se emparejan y pueden intercambiar segmentos de ADN en un proceso llamado entrecruzamiento o crossing over, lo que aumenta la variabilidad genética. Meiosis 2. Similar a la mitosis, donde las células hijas se dividen nuevamente sin duplicar su ADN, resultando en 4 gametos. Número 3. Origen y evolución de la sexualidad. La reproducción sexual probablemente evolucionó como una estrategia para aumentar la diversidad genética dentro de las poblaciones. Esta diversidad es totalmente crucial para la adaptación y la sobrevivencia de las especies ante cambios ambientales. Antes de la aparición de la meiosis y la reproducción sexual, muchos organismos se reproducían asexualmente, lo que limitaba la variabilidad genética. Con el tiempo, los organismos comenzaron a desarrollar mecanismos para combinar material genético de diferentes individuos. Beneficios de la reproducción sexual. Diversidad genética como número 1, el cual aumenta las probabilidades de adaptación a los entornos cambiantes y mejoran las probabilidades de supervivencia. Reparación del ADN, es decir, la reproducción sexual puede ayudar a eliminar mutaciones dañinas acumuladas de una o en una población. Evolución rápida. Las combinaciones genéticas nuevas pueden proporcionar ventajas evolutivas en un entorno totalmente competitivo, y las implicaciones en organismos complejos. En organismos multicelulares, como plantas y animales, la meiosis y la reproducción sexual son fundamentales para el desarrollo y el mantenimiento de las especies. Esto también influye en aspectos sociales y comportamientos relacionados con la sexualidad. La teoría del canibalismo en la evolución biológica. Esta teoría es una idea bastante interesante que propone que el canibalismo pudo ser un factor importante en la evolución de los seres humanos e inclusive también otros organismos. Aquí les presento algunos puntos sobre todo lo que se cree que el canibalismo pudo afectar en la evolución. Hay algunas maneras en que el canibalismo pudo haber sido un factor importante en la evolución, como por ejemplo, el canibalismo como un mecanismo para aumentar la producción de óxido nítrico. Es decir, algunos científicos creen que el canibalismo pudo haber sido una fuente de óxido nítrico para los humanos primitivos. El canibalismo también como un mecanismo de control de población. Otro punto es el que el canibalismo pudo haber sido un mecanismo para mantener las poblaciones en niveles saludables y evitar una sobrepoblación. La teoría canibalista en la evolución, también conocida como la teoría del canibalismo evolutivo, es una idea menos conocida y a menudo controvertida en el ámbito de la biología evolutiva. Y es por eso que en este momento te explico sus conceptos básicos y su contexto. La teoría sugiere que, en sí, en ciertos contextos, el canibalismo puede ser un factor que influye en la evolución de las especies. En este sentido, se considera que el canibalismo no solo es un comportamiento alimenticio, sino que también puede tener implicaciones en la dinámica de las poblaciones o en la selección natural sobre todo. El canibalismo en el reino animal. El canibalismo se ha observado en diversas especies, incluyendo en insectos, en peces, en aves, en mamíferos, entre otros.
En algunos casos, los individuos pueden recurrir al canibalismo como una estrategia de supervivencia en situaciones de escasez de recursos alimenticios. Un ejemplo notable o ejemplos notables incluyen las arañas. Algunas especies de arañas hembra pueden devorar a los machos después del apareamiento. Las ranas, en condiciones adversas, algunas ranas pueden alimentarse de sus propias crías. E inclusive también los peces. A los peces también los tenemos acá. Algunos peces son conocidos por comerse a otros peces más pequeños, incluso a aquellos de su propia especie. Implicaciones evolutivas del canibalismo. Por lo menos también está la selección natural, en el que el canibalismo puede influir en la selección natural al afectar a las tasas de supervivencia y reproducción. Los individuos más fuertes o adaptados pueden sobrevivir al consumir otros menos aptos. También está la competencia intraespecífica, es decir, cuando los recursos son completamente limitados. El canibalismo puede ser una forma de eliminar competidores y también asegurar más recursos para los sobrevivientes. Y por otro lado, la reproducción y las estrategias sexuales. En algunos casos, el canibalismo puede estar relacionado con comportamientos reproductivos, es decir, como por ejemplo el caso de las arañas mencionadas anteriormente, que luego del apareamiento se comen el macho. Controversias y críticas en cuanto al canibalismo. La teoría del canibalismo evolutivo no es ampliamente aceptada por todos los biólogos evolutivos. No, señores. Incluso algunos argumentan que si bien el canibalismo puede tener efectos sobre la dinámica de población, no es un motor principal de la evolución a gran escala. Además, hay quienes sostienen que el enfoque, el canibalismo, podría desviar la atención de otros factores más significativos en la evolución, como por ejemplo la competencia intraespecífica o las relaciones simbióticas. En cuanto a los estudios y a la investigación del canibalismo, hay investigaciones que han explorado el efecto del canibalismo en poblaciones específicas y sus implicaciones evolutivas. Estos estudios suelen centrarse en cómo el comportamiento canibalista afecta a la genética y a la dinámica poblacional. Ejemplos históricos. A lo largo de la historia, sobre todo, han habido ejemplos documentados en los que el canibalismo ha influido en las culturas humanas o han sido parte de situaciones extremas, como por ejemplo esas situaciones de hambruna o esas épocas oscuras de hambruna. Pero estos casos son más socioculturales que biológicos. En resumen, señores, aunque el canibalismo puede influir en ciertos aspectos de la evolución y las dinámicas poblacionales, su papel como un factor central en la evolución sigue siendo un objetivo arduo de debates entre los científicos. De manera de conclusión, los temas como división celular, ya sea mitosis, meiosis, entre sexualidad y canibalismo, entre otros, están interconectados en el contexto evolutivo. La mitosis, por ejemplo, permite la reproducción asexual y también la creación de clones, mientras que la reproducción sexual promueve la diversidad genética esencial para la adaptación. El canibalismo, a su vez, aunque es un comportamiento extremo, puede influir en la población al afectar las tasas de supervivencia y competencia entre individuos. Juntos, estos procesos ilustran cómo diferentes estrategias reproductivas y comportamentales contribuyen a la dinámica evolutiva. Como por ejemplo, ¿y por qué es importante estudiar esto? Para tener más información sobre la diversidad genética o comprender cómo funcionan estos procesos al desentrañar los mecanismos detrás de la diversidad genética y cómo éstas se traducen en adaptaciones evolutivas, a su vez también en estrategias adaptativas.
Al estudiar el canibalismo como estrategia adaptativa, por ejemplo, proporciona información sobre cómo los organismos responden a presiones ambientales extremas. A su vez, se debe conocer también las interacciones ecológicas. La relación entre estos temas subrayan las complejidades de las interacciones ecológicas y cómo éstas pueden afectar el desarrollo evolutivo de las especies. Por otro lado, para congeniar y para conllevar investigaciones científicas eficaces, la exploración de estos temas fomenta nuevas investigaciones que pueden abordar preguntas fundamentales sobre cómo se desarrollan y cómo se mantienen las poblaciones a lo largo del tiempo. Aplicaciones prácticas. Es decir, entender estos procesos tienen implicaciones en conservación, en manejo de ecosistemas y en el campo de la biotecnología, como por ejemplo. En resumen, señoras y señores, estudiar cómo se entrelazan estos temas evolutivos nos van a ayudar a comprender mejor los procesos que dan forma a la vida en nuestro planeta y cómo las especies se adaptan a su entorno cambiante. Espero que este material pueda servir de muchísimo para todos y cada uno de ustedes. Hasta una próxima.